últimos domingos hemos venido hablando sobre el Evangelio de Mateo. Quisiera darle como un trasfondo del pasaje en los capítulos 8 y 9 que termina con este pasaje. Jesús se enfrenta tiene encuentro con diferentes personas que algunos tenían enfermedades físicas, otros tenían problemas morales, otros realizaban labores que al pueblo de Dios, a Israel, no le desagradaban. Y en cada uno de estos encuentros que tiene Jesús con estas personas y Él intervenir en su vida, Jesús está mostrando su deidad, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y vemos en este capítulo 9, en el versículo 12, cuál es la misión de Jesús. ¿Por qué Jesús, o por qué Dios tomó la naturaleza humana en Jesús? ¿Por qué Dios vino en Cristo a reinar y a estar entre nosotros? Y dice que al oír Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. La enseñanza y el desafío que nos deja este pasaje es llevarnos de nuevo a enfocarnos cuál es la misión de Jesús, cuál es el propósito por el cual Dios tomó la naturaleza humana en Cristo Jesús. Pero a la misma vez tiene una segunda parte del pasaje que Dios nos hace un llamado a nosotros a incorporarnos, a colaborar con Dios en esta misión del advenimiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el pasaje nos dice que la misión de Jesús es recoger una cosecha, una gran cosecha. Y por lo tanto Jesús quiere que sus discípulos y nosotros también nos incorporemos en esta recogida de esta gran cosecha. Por tanto, la misión de Jesús es nuestra misión. Los sueños de Dios son nuestros sueños. Por tanto, el pasaje nos enseña que debemos de enfocarnos en cuál es la misión de Jesús. Hemos visto en estos dos capítulos, que han habido varios encuentros en cuanto a las enfermedades de ciertas personas y Jesús le ha sanado para mostrar que Él es Dios. Pero Mateo ahora nos vuelve a reenfocar en cuál es la misión de Dios. ¿Qué es lo que le dio sentido al ministerio de Jesús y qué es lo que le da sentido a la iglesia? Jesús comenzó a recoger la cosecha y ahora le está pidiendo a sus discípulos que deben continuar recogiendo esta cosecha que es abundante. Y ese llamado es para nosotros. Debemos de colaborar también en la misión de Jesús. O sea, continuar lo que Jesús empezó, que es recoger esta cosecha que es abundante. Pero si usted nota, hacia el capítulo 10, este pasaje se convierte también en una transición. Porque en el capítulo 10, cuando Mateo nos narra, nos está hablando de la parte práctica o la aplicación de este enfoque en la misión de Dios. Por eso Jesús envía a sus discípulos a hacer lo mismo que Él ha hecho hasta ese momento. Mateo comienza entonces el pasaje volviendo a reenfocarnos a nosotros, a reenfocar a la audiencia, que habían pasado ya unos 30 años de que Cristo había muerto, había resucitado, y la iglesia ya llevaba 30 años de vida. Pero en algún momento de nuestra vida y nuestra historia de la iglesia tiende a desenfocarse en cuál es la misión de Dios. Y Mateo, al terminar este capítulo 9, hablando de la deidad de Jesús, retoma otra vez la misión de Jesús y la misión que Él ha encargado a sus discípulos. Por eso comienza diciendo que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas y vuelve ahora a decir a enseñarnos. Dice, enseñando en la sinagoga y anunciando las buenas nuevas del reino, y deja para tercera tema, sanando toda enfermedad o dolencia. O sea, nos enfoca desde un comienzo el pasaje, ¿cuál es la misión de Jesús? Enseñar y anunciar las buenas nuevas del reino. Mateo nos dice que Jesús mira a la multitud que lo está siguiendo y dice que fue movido a compasión. Y el motivo por el cual Jesús es movido a compasión, porque Él los ve agobiados y desamparados como ovejas que no tienen un pastor.
Se suponía que los líderes, los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel en ese entonces, fueran los que guiaran como pastores a este rebaño, a estas ovejas. Pero los fariseos habían hecho a excepción de personas. Dependiendo quién era, ellos se relacionaban con ellos. Ellos habían perdido el contacto con el pueblo de Dios. Habían personas que tenían lepra, que tenían hemorragia, que tenían parálisis, que tenían muchas enfermedades. Y ellos lo veían como personas que no deberían estar en contacto con ellas. No debían de cuidar su vida. No debían de intervenir en sus situaciones. Y es cierto que muchas de estas enfermedades representaban la vida moral y la vida espiritual de la persona. Y Jesús les enseña a los fariseos y a sus discípulos que el pueblo de Dios ha sido llamado en esta misión a involucrarse en la vida de todas las personas sin importarnos su trasfondo religioso ni su trasfondo moral. No importa qué inmoral sea la persona, no importa cuál es su trasfondo religioso, debemos de incorporarnos en su vida para hacer la misión de Jesús, que es recoger esa gran cosecha que Dios ha preparado desde la eternidad. Por eso los discípulos necesitaban reenfocarse en la misión de Jesús y no imitar a los fariseos que habían olvidado que Jesús o el Mesías cuando vendría a buscar lo que estaba perdido y Dios quería recuperarlo para sí mismo y regalarles la salvación. Uno de los contrastes que hace Mateo o que ha venido haciendo Mateo desde que comienza el Evangelio es la actitud de Jesús y la actitud de los fariseos o de los líderes. Jesús siempre mostraba misericordia y compasión, mientras que los líderes no mostraban compasión ni misericordia, más bien despreciaban a todo este sector de la sociedad que supuestamente no debían estar en contacto con Dios. Sin embargo, Jesús le dice en Mateo 9:12, yo vine a los que están enfermos. A los que están enfermos no solamente físicamente, sino a los que están enfermos por el pecado. Y yo vine a sanarlos. Y cada uno de ustedes, dice Jesús, están enfermos por el pecado. Y yo he venido a sanarlos a ustedes. Jesús dice que tiene compasión de ellos. Sin embargo, dice el pasaje que Él no tiene compasión, no solamente porque los ve agobiados y desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Jesús entiende, Jesús sabe que en esa multitud hay personas que ya Dios ha declarado incorporarlos a su reino a través del sacrificio de su Hijo. Jesús entiende entonces que dentro de esa multitud que está agobiada y desamparada, que no tienen una guía espiritual, hay personas que ya Dios por su gracia y su misericordia ha incluido al pueblo de la promesa, al pueblo de Dios. Y Jesús dice, esta cosecha es abundante, es una cosecha muy grande. Cuando Jesús usa el término la cosecha, sus discípulos rápidamente entienden lo que Jesús estaba hablando. Ellos sabían que el dueño del campo no podía solo salir al campo y recoger toda la cosecha. Necesitaba de obreros que fueran enviados por el dueño del campo a recoger la gran cosecha y traerla y colocarlo en los graneros. Por tanto, Jesús le está diciendo, yo solo no puedo hacerlo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Yo los voy a entrenar, los voy a equipar para que vayan conmigo a recoger esta cosecha que es abundante, que son todas esas personas que ya yo he determinado incluirlas en el reino de los cielos. Así que cuando Jesús habla de cosecha, está hablando de reunir personas. Reunir personas de diferentes trasfondos morales, religiosos, culturales, en un solo lugar, que es la cosecha que Dios ha preparado de antemano. Ese grupo de personas que es el campo en el cual la iglesia está trabajando. Ese campo es nuestra familia, ese campo es la escuela, es el trabajo donde usted juega a sus vecinos. Ese es el campo que Dios está preparando y ha preparado para que nosotros sigamos la misión de Jesús de reunir todas las personas que Dios ha determinado que van a pertenecer al reino de los cielos. Así que Jesús dice que este campo es inmenso.
y él solo no puede salir a recoger la cosecha. Como les dije, el dueño necesita entonces personas que los ayuden. Básicamente, Jesús les está diciendo, miren, yo solo no lo puedo hacer. Yo necesito de ustedes. Yo les hablo de reino, yo les enseño de reino, yo los entreno, yo los capacito, pero necesito que ustedes vayan conmigo a ese campo a recoger esa gran cosecha de Dios. Jesús escoge a los discípulos para eso mismo, para esa función, para que vayan con Él, para que aprendan con Él cómo recoger esta cosecha, cómo compartirle el evangelio, la buena noticia a esta cosecha que es abundante, para cuando Él parta otra vez al Padre, regrese al Padre, ellos continúen con la misión de seguir reuniendo personas de todo trasfondo dentro del pueblo de Dios a través del poder del evangelio que cambia, que transforma la vida de estas personas. Por lo tanto, nosotros solos no podemos recoger la cosecha. Los pastores solos no podemos recoger la cosecha porque Jesús mismo dijo, yo solo no puedo recoger la cosecha. Por eso quiero que ustedes sean mis colaboradores, que ustedes se incorporen conmigo en esta recogida de la cosecha. Y Dios quiere que usted se involucre. Dios quiere que usted sea un colaborador de esta gran cosecha, que la recoja juntamente con el poder del Espíritu Santo y traiga esta cosecha al granero de Dios. Dios necesita de ustedes. Dios necesita pastores. Dios necesita facilitadores. Dios necesita líderes. Dios necesita maestros. Dios necesita personas que compartan las buenas nuevas. Dios necesita personas que quieran invertir su vida en la vida de otras personas. Dios ha llamado siempre a la iglesia a ser parte de la recogida de esta gran cosecha de Dios. Pero no solamente quiero enfocarme en la responsabilidad de la iglesia en la recogida de la cosecha. Todo tiene que haber una motivación en nuestras vidas. Usted cada mañana se levanta al trabajo por una motivación. Puede ser sustento para su familia, puede ser porque quiere superarse en la posición y adquirir otra posición. Siempre hay algo que lo motiva a usted y está detrás de lo que usted hace. Y la pregunta que debemos hacer no es, ¿quién es el dueño de la cosecha? Y la respuesta a esta pregunta debe motivarme entonces a mí a ir a recoger la cosecha de este dueño. Esa debe ser mi motivación. ¿Quién es el dueño de la cosecha? ¿A quién le interesa la cosecha? ¿Quién es el dueño de la cosecha? ¿A quién le interesa la cosecha? Entonces eso debe motivarme a mí a ir como un colaborador, como un obrero, a recoger la cosecha de aquel que le interesa la cosecha. Y dice el pasaje en el versículo 38, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Quiere decir que el dueño de la cosecha es Dios. Y nada más que saber que el dueño de la cosecha es Dios, debe motivarme a mí salir al campo y comenzar a recoger la cosecha de Dios. Salir a mi trabajo, a mi escuela, a donde quiera que yo vaya, ahí hay personas que Dios ha declarado incorporarlas en su reino y Él necesita de ti y de mí como obreros, como colaboradores, a compartirles las buenas noticias del reino de Dios. Cada vez que nosotros enseñamos, cada vez que nosotros predicamos, entendemos que no tenemos el poder para convencerlos a ustedes. No tenemos el poder para que ustedes salgan y busquen la cosecha. Porque reconocemos que solamente pueden ustedes ser movidos a recoger la cosecha, a reconocer al Señor de la cosecha, si el Espíritu de Dios, si Dios interviene en la vida de ustedes. Así que por un lado tengo mi responsabilidad de salir a buscar la cosecha, pero por otro lado es Dios el dueño de la cosecha y por ser el dueño de la cosecha me motiva a mí a ir a recoger la cosecha de Dios.
Él es la motivación. O Él tiene o debe de ser la motivación. Por muchas estrategias que hagamos nosotros, por muchos planes que hagamos, por muchos eventos que hagamos, si Dios no interviene en la vida de las personas, no se recoge cosecha. Es esa tensión que hay en la vida del creyente. Bueno, si Dios es el dueño de la cosecha, si Dios cuida la cosecha, si Dios es el que ha establecido la cosecha, entonces que salga Dios a buscar la cosecha. Jesús dice, no, yo solo no voy a ir a buscar la cosecha. Yo quiero entrenarlos a ustedes, enseñarles a ustedes a que vengan conmigo a recoger esta gran cosecha. Por un lado, Dios ha preparado la cosecha. Él ha incorporado por su gracia a las personas, pero Él nos dice a nosotros, ustedes tienen la responsabilidad de ser colaboradores conmigo en la recogida de esta gran cosecha. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios, en el capítulo 3, hablando sobre esta tensión entre el que Dios hace todo, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nos habla en el capítulo 3, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos sin contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que si uniéramos todas las habilidades de Pablo y toda la elocuencia de Apolos, no va a pasar nada si Dios no es el que interviene en la vida de las personas. Por tanto, esta cosecha es un fruto del trabajo de Dios, en el cual Él quiere que cada uno de sus hijos son llamados a incorporarse juntamente con el poder del Espíritu Santo a recoger esta gran cosecha de Dios. Sin Dios no hay fruto. Sin Dios no va a haber cosecha. Por tanto, tenemos que recoger lo que Dios ha trabajado, lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado el corazón de cada persona para que crea en que Él es el único y verdadero Salvador de sus vidas. El Salmo 127, en el versículo 1, dice, el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los que vigilan. Si Dios no edifica, si Dios no cuida, si Dios no guarda, dice que en vano hacemos nosotros los pastores, nosotros los líderes, nosotros los cristianos. Pero Jesús nos está diciendo, esta cosecha es de Él. Él está involucrado. Entonces salgamos como iglesia Vida Nueva a recoger la cosecha que está tan cerca de usted, que está en su propio trabajo, con su compañero, con su compañera en el trabajo, con su compañero de clase que está a su lado y al frente, con sus padres, con sus hijos, con sus vecinos, con cada lugar, en cada lugar que nosotros vamos, allí hay cosecha. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, mirad, levanten la vista. Y miran que los campos ya están blancos y listos para recoger la cosecha. Por tanto, la vida del cristiano debe estar enfocada en cada lugar y ver a cada persona como esa cosecha. Porque el que hace la obra es Dios. Él es el que cambia, el que transforma el corazón de la gente. Dios entonces nos está llamando a cada uno de nosotros, aquellos que reconocemos a Cristo, aquellos que decimos que amamos a Dios, a mostrar pasión por la misión de Dios. Enfocar nuestra vida en la misión de Dios, que es recoger esta cosecha. Y Dios quiere que cada uno de nosotros participemos en esta cosecha. La cosecha está en sus manos. Y Él nos ha invitado a nosotros también a poner nuestras manos en las manos de Dios para recoger esta cosecha. Pero a veces no entendemos como iglesia.
Pensamos que solamente es obra del Espíritu Santo, y es obra del Espíritu Santo de principio a fin, pero Dios ha determinado que la iglesia, los creyentes, los cristianos, se incorporen en este trabajo de recoger la cosecha de Dios. Por ejemplo, muchas veces nosotros no entendemos la relación que hay entre la fe que muchas veces nosotros proclamamos y el nacer de nuevo. Muchas veces pensamos que primero tiene que venir la fe y después viene el nuevo nacimiento, o sea, conocer a Cristo, o como dicen algunos, hacerme cristiano. Primero no puede venir la fe para uno nacer de nuevo. O mucho menos, primero puede uno elegir o decidir por Cristo porque tiene la fe. Primero Dios lo que tiene que hacer antes de regalarme la fe, antes de yo elegir, antes de yo decidir, es cambiar mi corazón. Cambiar la disposición de mi corazón. Mi corazón no estaba dispuesto a obedecer a Dios. No estaba dispuesto a incluirme en esa cosecha. Mi corazón no estaba dispuesto a ser parte de recoger la cosecha. Él lo primero que tiene que hacer es cambiar la disposición de mi corazón. Entonces, cuando cambia la disposición de mi corazón, Él me regala la fe para que yo crea, para que yo elija, para que yo decida seguir a Cristo. Pero si Dios no interviene primero en mi vida, nada sucede en mi vida. No soy yo. Dios tiene que cambiar la disposición de mi corazón. Por mucho que nos esforcemos, nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede transformar a nadie. Nadie puede lavarle el cerebro a ustedes. Solamente Dios es el que cambia la disposición de su corazón, de dejar de vivir alejado de Dios, de hundido en el pecado, para volverse otra vez a Dios y tener una vida nueva, una vida espiritual enfocada en la misión de Dios, que es ir y recoger esta gran cosecha. Dios es el que da el crecimiento. Si Dios no cambia nuestro corazón, nada sucede en nuestras vidas. Ni podemos conocerlo, ni podemos realmente tener un encuentro con Él si Él no cambia primero la disposición de nuestros corazones. De igual manera, si decimos que hemos conocido a Dios, si decimos que realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, ya nuestra disposición ha sido cambiada. Y nuestro corazón se inclina de una forma automática, de una forma natural, a la misión de Dios, que es ir y recoger la cosecha de Dios. Esto se lo explicó muy bien Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Dice que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, de quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y ahora viene una parte que quiero resaltar. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Jesús está diciendo, lo que nace del cuerpo es 100% del cuerpo. Y el cuerpo, en su naturaleza pecaminosa, nada puede hacer. Pero todo aquel que ha nacido del Espíritu es 100% nacido del Espíritu. Por tanto, todo lo que es del Espíritu, esa persona lo puede hacer. Cuando hemos nacido de verdad, nuestro corazón se involucra, se mete en la misión de Dios de ir a recoger la cosecha. Pero parece que los discípulos, como los fariseos, y parece que la iglesia del siglo XXI aún no ha entendido qué es lo que le da sentido a mi vida. Lo que le da sentido o lo que le dio sentido al ministerio de Jesús es su misión. Y lo que le da sentido al cristiano no es todas las cosas que nosotros pensamos, es hacer la misión de Dios. O mejor dicho, es continuar
la misión que Jesús comenzó, de ir al campo, ahí donde están las personas que están realmente desamparadas, agobiadas, sin esperanza, en sufrimiento, en divorcios, en problemas, ir y enseñarles y compartirles la buena nueva de que Dios por su misericordia ha muerto por ellos en la cruz y los ha incorporado a su reino eterno para que tengan una vida nueva espiritual y una nueva disposición, ya no hacia las cosas del mundo, las que no agradan a Dios, sino hacia aquellas que le agradan al Señor. Es el Espíritu Santo. Cuando nacemos del Espíritu, ya dejamos de ser hijos de desobediencia y comenzamos a ser hijos obedientes al Señor. Usted nada puede hacer si Dios no interviene en su vida, si el Espíritu Santo no cambia su corazón. De eso yo estoy seguro. Por eso yo trato de compartirle el mensaje, no de convencerlos con el mensaje. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Él está alrededor de ustedes. Él está hablándoles a sus oídos, como dice Isaías 31, ¿verdad? Una voz en nuestras espaldas que nos habla, este es el camino, síguelo. Él está ahí. Ese es el trabajo de Él, convencer sus corazones, cambiar la disposición de sus corazones, a conocerlos a Él primeramente, como el Señor de su vida, y después seguir su misión donde quiera que usted está, donde Dios lo ha colocado para que haga su misión. Nuestra experiencia es que sin Cristo estamos muertos en nuestros pecados. Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso la persona que no tiene a Cristo no puede conocer a Cristo y seguir a Cristo y hacer la misión de Cristo. Pero todos aquellos que hemos nacido en una vida espiritual y hemos tenido ese momento, entonces sí creemos, sí elegimos, sí decidimos seguir a Cristo y llevar la misión que Cristo nos ha encomendado, de ir a recoger esta gran cosecha. Mientras tanto, hermano, nada podemos hacer. Solamente aquellos que han conocido a Cristo pueden abrazar la misión de Cristo. Se apasionan por su misión. Porque eso es lo que nos da sentido a nuestras vidas. Poder, cuando partamos de aquí y estemos ustedes cada uno ahí en sus ataúdes y que alguien pueda decir, realmente este hombre, esta mujer, este joven, fue un hombre, una mujer que hacía la misión de Jesús. Ese es el mejor elogio que podamos decir de usted en el momento en que estemos despidiendo su vida de esta tierra. Porque realmente fue fiel a la misión de Jesús. Por lo menos ese es mi deseo. No que fue un buen pastor, no que fue un buen consejero, ni que fue un buen predicador, sino que fue un hombre que realmente se dedicó a la misión de Dios. A buscar donde quiera que estaban a esas personas, enseñarles, anunciarles el evangelio, que si Dios por su misericordia le regala la fe, lo incluye en su reino y hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo deseo, hay una nueva disposición, no hacia el mal, sino hacia las cosas que a Dios le agradan y honran su nombre. No sé si usted ha notado esto en su vida o en la vida de muchas personas. No muchos años, 15 años, para no poner los 30 y tantos que llevo ya en el evangelio. Hay personas que han venido y han sembrado la palabra en la vida de alguien. Hay otros que han venido y le han echado agua a la semilla, pero se queda trabado en el terreno. La persona no hace nada. No se ve ningún fruto. Has sembrado la semilla, has sembrado la palabra, le has hablado del evangelio, le has invertido tu vida, has estado tiempo caminando con esa persona y no hay fruto, está trabado en la tierra, no crece, no se ve el árbol, no se ve entonces los frutos. Porque el trabajo no es nuestro. Hasta que Dios no venga e intervenga y dé vida a esa semilla, pero la semilla, para que dé vida, tiene que morir. Y Jesús es el que hace que muera en nosotros esa vieja naturaleza para que surja una nueva naturaleza y se vean los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, aún nuestro trabajo en el campo no se van a ver los resultados si Dios no interviene en ese campo, en esa vida. Y es cuando comenzamos a ver que se rompe la tierra,
se comienza a ver que comienza a salir el árbol y se comienza a ver los frutos de ese árbol que ha sido sembrado por la palabra, por el poder de la palabra. Y Dios es el que le ha dado el crecimiento. Por tanto, Dios entonces es soberano. Dios es soberano y no es el hombre. Es por eso que Dios a uno le ha regalado la fe y a otros no le ha regalado la fe. Es por eso que unos salen al campo y otros no salen al campo. Dios es soberano. A uno elige y a otros rechazas. A uno tapa sus ojos, sus oídos, para que ellos no puedan ver ni entender la cruz, para que ellos no puedan acercarse a la salvación, porque no es decisión humana, a menos que Dios intervenga en nuestras vidas, quite la ceguera espiritual, destupa nuestros oídos y cambie la disposición de nuestros corazones. Nunca conoceremos a Jesús. Pero a la misma vez, somos responsables a proclamar las buenas nuevas. Es Dios el que hace el trabajo. Yo sé que muchas personas les gustaría arrancar algunas partes de la Biblia, como por ejemplo Romanos capítulo 9. Muchas personas piensan, bueno, Dios hace el 99% y el 1% lo hago yo. Y en ese 1% es que yo elijo a Cristo, es que yo cojo la fe, es que yo decido por Cristo. Pero no tenemos ni 1, ni 2, ni 3. No tenemos ningún porcentaje. Porque el hombre totalmente ha caído de la gracia de Dios y totalmente se ha apartado de Dios, dice Pablo en Romanos 3. Nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Todos tenemos, dice, como garganta, que son como sepulcros. O sea, Dios es el que tiene que intervenir en la vida de la gente. Pero nosotros somos, como dice Primera de Corintios, somos los medios que Dios usa. Dice Pablo. Él fue el medio que usó para ser un siervo de la iglesia de Corintio y llevar el mensaje para que Dios diera el crecimiento. O sea, Jesús no va a venir a hablarte a ti. No te va a ir en tu lecho de muerto, en tu crisis, en tus problemas, a ir a acercarte. No, va a ser uno de sus discípulos, uno de nosotros, que va a ir en el nombre de Jesús a esa cosecha y hablarle y anunciarle de lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Así lo ha determinado él. Él murió, él resucitó, está a la diestra del Padre y ha enviado a su pueblo ahora a recoger la cosecha que él ha trabajado, porque él es el que ha trabajado en el corazón de ustedes, es el que trabajará en el corazón de todos aquellos que pertenecen a esta gran cosecha. Pero nosotros tenemos que estar enfocados donde estamos, que alrededor nuestro está la cosecha. Y debo de hablarle, debo anunciarle la buena noticia de Cristo. Romanos 9:16 dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Por mucho que usted desee conocer a Cristo, por mucho que usted se esfuerce a conocer a Cristo, dice, no depende sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Es Dios. Él cambia la disposición del corazón a quien Él quiere cambiarla. Me gusta mucho Jesús porque Jesús dice que Él iba de aldea, dice Mateo, y de ciudades, de aldeas en ciudades. Jesús no se quedaba atrapado con las personas que tenían el corazón endurecido. Él seguía buscando. Pero nosotros a veces, buscando la comodidad, nos quedamos atrapados con Pedro y María, que ya no vamos por la 8ª o 9ª predicación del Evangelio y Pedro y María han trabado en la tierra. Y nos quedamos con Pedro y con María y no soltamos ni a Pedro ni a María, mientras que alrededor nuestro hay otros Pedros y otras Marías. Nos sentimos cómodos todavía con aquel que nos damos cuenta que está trabado, que Dios no ha intervenido en la vida de esa persona, que está su corazón endurecido, y no le hablamos a otras personas que Dios también está trabajando en sus corazones.
Entonces el creyente no puede trabarse con el que está trabado en la tierra. Por eso Jesús dice, pídanle. ¿Quién es el dueño de la cosecha? El Señor. Pídanle, oren. Necesitamos obreros. Por eso tenemos que orar. Yo oro por ustedes, para que ustedes entiendan y Dios los convenza a través del poder de su Espíritu Santo, que son ustedes los que tienen que ir a recoger la cosecha. Yo como pastor los equipo, los entreno y voy con ustedes a recoger la cosecha. Yo no me quedo atrás. Yo voy con ustedes porque soy parte de ¿qué? De los obreros que la iglesia ha pedido por años. Y esa es nuestra oración. Él es el Señor de la cosecha. Pero tenemos que reconocer que somos insignificantes. Que en nosotros no está el poder para convencer, para transformar. Está en el dueño de la cosecha. Por eso pídanle a Él que cambie la disposición del corazón. Como Jesús en Juan 17. Oren por aquellos que un día van a creer. Oren por la cosecha. Oren por aquellos que ustedes no saben, que ya yo los he incorporado a este reino. Oren, pero a la misma vez vayan y recojan la gran cosecha que hay alrededor de esta iglesia. Por eso la iglesia debería siempre pensar en esto. ¿Cuál es mi motivación? Si Dios es el dueño de la cosecha, yo debo de salir en busca de la cosecha. Ahí cada mañana cuando nos levantemos, al irnos a nuestras escuelas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a donde quiera que usted se vaya, al médico, allí hay cosecha. Personas que Dios está trabajando en su corazón. Tal vez sea su esposo, su esposa que está tan cerca, sus hijos que los tiene día tras día. Ellos son parte de esa gran cosecha. Y usted tiene que hablarles de Cristo. Ellos tienen que verlos apasionados por las personas que no conocen al Señor. Y que nosotros como padres de ellos le estamos enseñando, modelando cuál cosa es la que le da sentido a nuestras vidas, que es la misión de Jesús. El resultado entonces no es de nosotros, es del dueño de la cosecha. Pero Él nos pide a nosotros que vayamos juntamente con el poder de su Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder para que me sean testigos. Para que vayan, les enseñen, les anuncien lo que ustedes han visto y han oído de mí, dice Jesús. Recoger la cosecha. Es el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Una gran cosecha se recogió. 3,000 personas fueron recogidas por el poder de los discípulos, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Concluyo con 4 cosas que quiero dejarle en su corazón. La cosecha sería en vano si Dios no interviene en el corazón de las personas. Nosotros no somos los dueños de ustedes. Nosotros simplemente somos obreros, servidores del dueño de la cosecha para ustedes y para los que están fuera de esta iglesia. Segundo, Dios es el Señor de la cosecha y quiere que tú como hijo de Dios obedezca la misión de Él, el llamado que te ha hecho de ir a recoger la cosecha. La cosecha es abundante. Hay muchas personas incluidas. Una sola persona no puede recoger toda la cosecha. Dios necesita de cada uno de ustedes. Sabiendo que no transformamos vida, pero el que nos envía, que es el que trabaja en la vida de las personas, sí cambia, sí transforma. Y esa debe ser nuestra esperanza, de que esa persona va a ser transformada por el poder de Dios. Esa debe ser nuestra esperanza cada día que salimos a nuestro trabajo, que nuestros amigos y compañeros van a ser tocados por el poder de Dios. Esa debe ser nuestra esperanza para nuestros hijos que aún no conocen a Cristo y no viven como de acuerdo a las Escrituras, que un día Dios va a tocar su corazón y va a poner en ellos la fe, va a cambiar su corazón, va a transformar su vida para que sean realmente obreros que están listos para ir a la cosecha. Yo diría que el discipulado de un padre es preparar a nuestros hijos, no para la universidad,
que yo sé que ustedes invierten mucho dinero y mucha energía y pierden sus sueños. Nuestro discipulado no es preparar a nuestros hijos para las universidades, sino prepararlos para la misión de Dios en la universidad. En el trabajo, aunque sea picando piedra y dando pico y pala, ese es su lugar de su misión. Pero queremos que no den pico y pala, sino que estén sentados detrás de burós, sin llevar ninguna misión, sin darle sentido a su vida, que es solamente su profesión. Mi profesión no le da sentido a mi vida, sino la misión que yo hago a través de mi profesión. Porque ya hay ingenieros, médicos, abogados, carpinteros, albañiles, lo que sea, vendedores, que son personas de la cosecha y que Dios por su gracia los está reuniendo para incorporarlos al reino de Dios. Y me quiere usar a mí y te quiere usar a ti como siervos de Él y obreros para recoger esta cosecha abundante de la cual Dios es el dueño. Termino entonces, hermanos. Hay muchas personas que están como esta multitud, agobiadas, desamparadas, sin guías, ciegos guiando a otros ciegos, a nuestros hijos, a nuestras familias. La cultura guía constantemente nuestras vidas y Jesús nos ve a nosotros con compasión. Están así porque han perdido el enfoque. El enfoque está en la misión, en enseñarles y en anunciarles las buenas nuevas de que Dios vino en Cristo, murió, pagó nuestra deuda. La paga del pecado es la muerte. Él canceló nuestra deuda. Él nos dio un corazón nuevo, con una nueva disposición para amarle, para servirle donde quiera que nosotros estemos. Cristo resucitó para darnos vida eterna, pero también para mostrar que Él está vivo en este mundo. Y nosotros somos los llamados a recoger esta gran cosecha. La cosecha es abundante. Los obreros son pocos. Y Jesús nos dice, oren por esos obreros. Ustedes son los obreros. Y entre ustedes también está la cosecha. Salgamos al campo como iglesia a recoger la cosecha de Dios y anunciarles a otras personas lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que Dios tenga misericordia y los incorpore a esta gran cosecha. Pongámonos de pie.